es vislumbrar un poco cómo va a ser el movimiento de las personas, y lo que hacemos, creo yo, que muchas veces hacemos una foto muy difusa, ¿no? El ser humano se mueve desde que empezó a andar, ha ido cambiando sus movilidades. Durante más de 100 años el coche ha sido el centro de esa movilidad, pero no el único. Y ahora hay una corriente que yo creo que es muy maximalista, donde más de la mitad de la población española que tenemos un coche somos casi delincuentes, ¿no? Entonces yo creo que lo que hay es un movimiento de una tendencia que es correcta y que es cierta, para despejar sobre todo las grandes ciudades, que se confunde con cosas como el desorden que tenemos en algunas ciudades como Barcelona, donde hay carriles donde las bicicletas van al revés, donde, no sé, yo creo que cuando vives en sociedad hay que poner reglas. Está muy bien lo que antes decían del Ayuntamiento de Madrid, esas reglas, y yo creo que es lo que hay que tener, es pensar que no puede haber un enjambre de drones, que no puede haber un patinete tirado en la calle. Entonces yo creo que esa nueva movilidad se confunde, una especie de libertinaje que no va a ningún lado, con unas necesidades también muy centradas. No es lo mismo lo que necesita Madrid para mover sus ciudadanos que lo que necesita Zaragoza o Jaén, y mucho menos lo que necesita una población pequeña, ¿no? Tendemos a reducir todo a las grandes ciudades y nos perdemos la vista de que Madrid no es como Barcelona, pero Barcelona no es como París, o París como Nueva York, ¿no? Entonces yo creo que esa nueva movilidad es cómo se quieren mover las personas, cómo se pueden mover. España es un país mucho más pobre que la media europea. El salario medio español es la mitad, por ejemplo, que el alemán o el holandés, y eso también tiene que reflejarse en nuestra nueva movilidad. No podemos pensar en introducir unos vehículos que signifiquen 2 o 3 años de salario cuando la realidad es la que es, ¿no? Entonces, nueva movilidad, y resumo, creo que es una excelente iniciativa de adaptar nuestra realidad futura y avanzar a esa realidad futura que hemos de ir corrigiendo por el camino, pero nos encontramos ahora muchas veces en un barullo donde falta regulación, donde sobran iniciativas desordenadas y donde el ciudadano medio se confunde, ¿no? Piensa que mañana no habrá coches, piensa que mañana, pues yo qué sé, habrá drones que nos lleven arrojando agua de rosas por ahí, ¿no? Entonces, tendencia sí, visión sí, pero también reconocer que en España hay 25 millones de coches con sus dueños y propietarios, y eso mañana no va a estar achatarrado. Por lo cual, la transición, como en todo, es lo que marcará el éxito o fracaso de muchos proyectos, ¿no? ¿Cómo os ha ido este primer año, este intento, que en unas condiciones que eran complicadas? Porque yo me refería también antes, en la pregunta a José Antonio, si el COVID había perturbado mucho el terreno del negocio, de la movilidad. Bueno, es cierto, o sea, en SEAT empezamos a cambiar la forma en cómo vemos esa movilidad, ¿no? Hace ya aproximadamente 3 años, y consolidamos el proyecto de transformación hace 1 año, ¿no? Entonces, el proyecto de SEAT Mod tiene 1 año de vida, como decías, y básicamente se produce ese cambio, ese deseo de cambio, porque vislumbramos que hace 3 años que el futuro estaba cambiando, ¿no? Y que iba a cambiar todavía más rápido. Pensemos que cuando hablamos de la nueva movilidad, para nosotros la nueva movilidad es la forma que han tenido que buscarse las nuevas generaciones, sobre todo las nuevas generaciones, porque no han tenido acceso o no se pueden permitir comprar un coche. O sea, voy a decirlo así, o sea, los que de una determinada para arriba o de un determinado poder adquisitivo para arriba, seguimos comprando coches, seguimos utilizando el coche, nos siguen gustando los coches, pero sobre todo pensemos las nuevas generaciones, especialmente desde la crisis financiera del año 2008, los salarios se han quedado estancados, de los jóvenes, los famosos mileuristas, se han quedado allí los mileuristas. La gente de hasta 35 años, un salario medio de aproximadamente 1.500, 1.700 euros, y evidentemente cuando tienes un salario estancado y los productos de coches se han ido encareciendo porque más tecnología, más medidas de seguridad, más software, eléctricos son más caros, pues entonces el acceso a ese producto, ¿vale?, queda limitado. Con lo cual, entonces estas nuevas generaciones buscan pues moverse en patinete, en bicicleta, en moto, en soluciones de movilidad compartida. No todo el mundo tampoco, incluso no se puede permitir comprar una bici o un patinete o una moto, entonces buscan, digamos, esa movilidad compartida, que es más asequible.
Y entonces ahí es donde en SEAT dijimos, bueno, nuestro cliente siempre había sido el más joven, estadísticamente, son estadísticas, nuestro cliente siempre ha sido el más joven del sector de la industria del automóvil. Y dijimos, bueno, si los jóvenes poco a poco cada vez tienen más dificultades para comprar coches, bueno, si la movilidad es un derecho fundamental también, como decíamos antes, pues habrá que darles otras soluciones. Y ahí es donde SEAT apostó por ofrecer soluciones de micromovilidad y movilidad compartida a este sector de la población, a los jóvenes, especialmente a los jóvenes que tienen más difícil acceso a un automóvil. ¿Cómo tenéis a un competidor como SEAT, fuerte, más grande que vosotros? ¿Qué aportáis qué solución aportáis en el terreno de esa nueva movilidad? Bueno, yo diría que en línea con lo que ha explicado Lucas, el factor de accesibilidad de la movilidad para la gente joven es muy importante. O sea, yo creo que la gente joven valora mucho, digamos, antiguamente tenía mucho más fácil o le daba menos presión, ¿no? Pedir un crédito y comprarse un vehículo y hacer esto. Creo que cada vez más, ¿no? Se ha puesto muy de moda esto de los jóvenes, de su libertad, ¿no? Y de luchar por su libertad y la libertad financiera y no tener que tener préstamos y todo ese tipo de cosas. Entonces, todas aquellas soluciones que permitan que, o por lo menos lo que nosotros vemos, ¿no? Que permiten que los jóvenes puedan acceder a la movilidad de manera más accesible, más barata, pues en nuestro opinión triunfarán. ¿Qué hacemos nosotros? ¿A qué nos dedicamos, ¿no? Nosotros lo que hacemos es fabricar y distribuir vehículos eléctricos únicamente, de momento únicamente, para uso compartido. Es decir, solamente hacemos bicicletas, patinetes, motos, pero con un propósito único que es para ser utilizados de manera compartida. Entonces, estos son unos vehículos que son mucho más pensados, digamos, o tienen una parte mucho más pensada en la seguridad y en el aparcamiento, y no tanto en la velocidad, la experiencia, ¿no? Yo os diría que entonces somos, digamos, el hermano más cercano, digamos, a la administración pública de este tipo de vehículos, porque tenemos que hacer un vehículo que sea un poco accesible para todo el mundo, pero también que sea seguro y que permita aparcar y que permita una serie de cosas que normalmente no lo están haciendo, o por lo menos muchas compañías de patinetes no están preocupándose por ello. Y esa es nuestra estrategia, ¿no? Al final es democratizar un poco el acceso a la movilidad, entrando o con mucha profundidad en la movilidad compartida, ¿no? Pero al mismo tiempo habéis creado una aplicación para, digamos que asumís también la gestión de esos patinetes, o de esos... Sí, o sea, nosotros principalmente lo que hacemos es diseñamos estos vehículos, diseñamos la tecnología que lleva dentro del vehículo, diseñamos también la caja, digamos, que conecta ese vehículo con la nube, ¿no? Y diseñamos también la parte de software, una aplicación móvil para que tú puedas alquilar una moto, un patinete, lo que sea, ¿no? Y lo que hacemos es ponerlo a disposición tanto de la administración pública en caso de que sea un concurso público, por ejemplo, y regule la actividad de la micromovilidad, que cada vez más las instituciones públicas están intentando regular esto, pues para que no sea un caos, para que no esté, como comentaba Federico antes, para que no estén tirados por las calles los patinetes. Por un lado para la administración pública y por otro lado también para empresas que quieran abrir o que quieran empezar su propio negocio de micromovilidad, ¿no? Hay empresas de infraestructuras que deciden que quieren también participar de la movilidad compartida y no lo tienen tan fácil porque, pues bueno, no es tan fácil, ¿no? Porque hay patinetes chinos, hay cosas, o sea, es un poco un mundo muy perdido y además, como decíamos antes, no tan pensado en la seguridad. Nosotros construimos algo que piensa en la seguridad, en el aparcamiento y en facilitar una herramienta no solo para nosotros y para los gobiernos, sino también para compañías privadas, compañías más grandes que quieran entrar en el mundo de la micromovilidad compartida. Y me gustaría mencionar dos o tres, ¿no? que son las principales que vemos. Primero, el parque de coches va a seguir creciendo. O sea, como decía Pep recién, los más jóvenes prefieren otros medios de transporte hoy día, pero en la medida que los países van creciendo en términos de riqueza, la estadística dice que hay una presión de todas maneras porque se sigan vendiendo coches por beneficio de la industria de los coches. También me imagino que arranque sea así. Ese crecimiento del mercado, del parque automotor va a producir de todas maneras una presión sobre la infraestructura, porque haya más infraestructura. No digo que haya que construir más infraestructura, pero va a haber presión sobre generar más infraestructura para distintos medios de transporte.
patinetas, bicicletas, lo que sea, e incluso los coches que van a seguir integrándose al parque automotor. Sin embargo, también hay como contrapartida, no obstante que el coche eléctrico o todos estos medios de transporte alternativos al coche son un beneficio, ¿no? Van a hacer la movilidad más respetuosa del medio ambiente y más sostenible, pero está planteando otros problemas a las administraciones, a los países, y es que la principal fuente de ingresos para financiar la infraestructura pública, no la concesionada de peajes, sino la pública, ha sido en varios países, ¿no? Estados Unidos, Inglaterra y algo en otros países acá en Europa, ha sido el impuesto a los combustibles. En la medida que los coches eléctricos prevalezcan y se vayan retirando de circulación los antiguos o los actuales coches que consumen combustible, esa fuente de ingreso va a desaparecer. Y al desaparecer, se queda sin ingresos las administraciones para operar y mantener la infraestructura no concesionada, digamos, no operada por los estados. Por lo tanto, nuevos modelos de cobro por distancia recorrida están surgiendo. Y aquí hay mucho desarrollo, algo acá en Europa, en Irlanda, nosotros estamos haciendo con unos modelos que se llaman RUC, pero en Estados Unidos hay mucho desarrollo. ¿Por qué? Porque Estados Unidos generan impuestos federales por impuestos de combustibles del orden de los $40.000 millones por año. Y eso lo tiene que sustituir. Y la tendencia va a ser a cero cuando todos los coches sean eléctricos. Entonces están surgiendo modelos alternativos de cobro satelital, que no tiene que ser con un dispositivo necesariamente, ¿no?, enchufado al coche, sino que la misma telemática de los coches lo va a permitir. Esa es una gran tendencia y algo va a venir, algo se va a requerir para no producir un déficit de gastos o para la operación y mantenimiento de la infraestructura. Y la segunda gran tendencia es la urbanización. Aquí hay varias estadísticas, pero más o menos coinciden en que del orden del 60% de la población mundial en el 2030 va a estar viviendo en las ciudades. Si eso ocurre, es imposible que el volumen adicional de población que se está incorporando o se va a incorporar a las grandes ciudades se siga desplazando como lo estamos haciendo hasta ahora. En mi época nos desplazábamos del punto A al B en coche, ese era el ideal. Hoy día, tal como mencionaba Pep, los jóvenes no buscan esa solución, no buscan esa alternativa, buscan integrar con otros medios compartidos o con micromovilidad. Y una anécdota, ¿no? Una persona de mi equipo, que hace un tiempo joven, ¿no?, ascendimos a nivel directivo, bueno, tenía derecho a que la empresa le dispusiera un coche de renting. Todos teníamos coche de renting y yo dije, mira, sabes que ahora tienes derecho a esto. Elige el modelo. Y dije, es que no quiero coche. Y digo, ¿y por qué? ¿Por qué me costó entender? Porque mira, es un problema. Es difícil aparcar, van a aparecer cobros de acceso. ¿Sabes qué? No quiero comprarme un problema. Déjenme sin coche, veamos otra forma de compensar esto, pero esta persona obviamente prefiere el patinete, el transporte público. O sea, todas estas tendencias se están cambiando y van a requerir modelos innovadores, no solo, como decía recién, para financiar la operación y mantenimiento de la infraestructura pública de movilidad, sino que también para gestionar la demanda de tráfico dentro de los centros urbanos. Zonas de bajas emisiones, como se está haciendo acá en España, yo creo que va en la dirección correcta, no será lo único que habrá que hacer, hay que integrarlo con políticas de medidas más amplias en términos de hacer una movilidad y un transporte más inteligente y conectado. Supongo que no se contempla solo la última milla, sino también la primera milla. Sí, así es. O sea, cuando preguntabas, ¿no?, sobre el concepto de movilidad a los colegas anteriores, yo he echado en falta justo la movilidad asociada a los bienes, ¿no? Sí. Los fabricantes, desde luego, estamos trabajando en esas dos grandes áreas, en cubrir las necesidades de los clientes particulares que requieren, pues, una movilidad más ligera, pero también de la movilidad más profesional, ¿no?, el transporte de mercancías tanto de corta distancia, como puede ser la última milla, como la larga distancia. ¿Por qué? Bueno, pues porque los compromisos climáticos a los que estamos sometidos y comprometidos todo el sector de automoción requiere actuar sobre todos los modos y segmentos asociados a la movilidad del transporte por carretera, tanto en el ligero como
como en el pesado. Es cierto, digamos, que la tecnología, digamos, los fabricantes han comenzado por la movilidad ligera como gran segmento para empezar a testar, ¿no?, las tecnologías que van a ayudar a cumplir con esos compromisos medioambientales de neutralidad climática. Pero sin duda, y ya hay ejemplos claros en el mercado, la movilidad de mercancías va a seguir la misma tendencia, y ahí, digamos, el vector energético que también se está posicionando es la electrificación dividida en dos grandes áreas, los vehículos eléctricos de batería, pero también la pila de combustible, ¿no? Entonces será algo, como decía, que venga después, y de hecho es una realidad, está viniendo con desarrollos tecnológicos posteriores, pero desde luego no debe ser el gran olvidado, porque el transporte profesional es importantísimo, ¿no? Pero hay inversiones para también mejorar, digamos, la movilidad de los bienes, de las mercancías. Así es. En el transporte de última milla ya hay realidades, oferta comercial clara en el mercado para cubrir las necesidades de un cliente profesional. Si bien es cierto que todavía, y con sinceridad, en el transporte de última milla todavía hay que avanzar en cubrir determinadas necesidades que, por ejemplo, la electrificación no cubre a día de hoy, pero está yendo muy rápido. Con lo cual, digamos, en la parte ligera pues es una realidad. También habrá que tener en cuenta que no solo es la tecnología que pongamos los fabricantes en el mercado, sino que hay otros, digamos, barreras asociadas a la electromovilidad que no dependen únicamente de los fabricantes. Y yo ahí hablo un poco de la seguridad en el uso, ¿no?, de esos vehículos. Tú te compras una furgoneta y tienes que tener la seguridad de dónde recargarla, y no olvidemos el aspecto más importante, que el coste de propiedad de esa furgoneta en un cliente profesional te tiene que dar los números. O sea, no estamos hablando de un particular que se compra un vehículo eléctrico, estamos hablando de un profesional que utiliza un vehículo como una herramienta de trabajo.